Ya, listo. Estamos iniciando entonces la grabación el día de hoy. Reiterando entonces a los saludos, jóvenes y señoritas. Vamos a empezar el día. Bienvenidos todos a la Academia Preuniversitaria Brais, pero virtual. ¿Ya? El día de hoy vamos a empezar. Vamos a hablar, estamos ya en esta etapa del repaso. Recuerda, estamos en esta etapa del repaso, ¿ya? Y en esta etapa del repaso vamos a empezar con el repaso correspondiente a la literatura regional. Y es lo primerito que vamos a hacer. Muy bien. Voy a bailar la chulla vida, yo te voy a gozar. Tururún, nada dando con llorar. Ta, 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 ta. Muy bien. Listo, entonces. Vamos a hablar sobre la literatura regional. Ya vamos a hacer un repaso por los autores de la denominada literatura regional. Ahí tienes, ¿verdad? Ahí está. Vamos a hacer el análisis, el recorrido de todo. Ya está. Perfecto. Vamos a empezar. Primero comenzamos con Mariano Melgar. Bueno, antes de Mariano Melgar, nos faltaría un autor, lo hemos puesto ahí, que es Ventura Trabadi Córdoba. Acuérdate, Ventura Trabadi Córdoba era un sacerdote, cronista, el primer historiador de Arequipa, ya Ventura Trabadi Córdoba. Su obra era El suelo de Arequipa convertido en cielo. Ya, el suelo de Arequipa convertido en cielo. Muy bien, profe, te dice, ¿no? Vamos a hablar primero de Mariano Melgar. Dentro de la época de la emancipación, mira, dentro del periodo de la emancipación, se entiende la palabra emancipación, ¿verdad? Emancipación, emancipación, emancipación. Ah, profesor, sí. Este, eh, queremos liberarnos del yugo español, ya de estos sagras de los españoles. Así es, ¿no? Y surge pues esta etapa denominada emancipación. Claro. Ya surge la etapa de la emancipación, ¿ya? Vamos a hablar de este prerromanticismo. ¿Prerromanticismo? Sí. Aunque como tal no existe la corriente, pero lo ubicamos aquí a Mariano Melgar, ¿no? Pre-ante-romanticismo corriente, ¿no? O sea, Mariano Melgar es el precursor del romanticismo. El romanticismo llegará tiempo después, acá está, ¿no? Llegará tiempo después. Mariano Melgar es el poeta mártir. ¿Por qué es el poeta mártir, profesor? Poeta mártir, porque recuerda que él fue apresado, fusilado, ¿ya? En Humachiri, fusilado en Humachiri, ¿no? Peleaba a favor pues, de los patriotas, ¿ya? Es el poeta mártir, luchó por combatir, por liberarnos del yugo español. Es el poeta de los yarabíes, profe. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Por qué decimos que es el poeta de los yarabíes? Porque el máximo aporte que va a tener Mariano Melgar, ¿cuál es? El yarabí. No te vas a olvidar. El yarabí. Sí, el yarabí viene a ser entonces el máximo aporte de Mariano Melgar. Recuerda que el yarabí es la combinación del jarawi, ¿ya? El jarawi precolombino, ¿ya? Y la poesía, pues, ¿no? La poesía, la estructura española, ¿ya? Entonces el yarabí es una poesía mestiza. Entonces Mariano Melgar es el máximo exponente del yarabí, ya tú sabes, ya. Muy bien. Profe,
Vamos a hablar dentro de las obras de María Belgar, encontramos varias, ¿no? Elegías, odas, epístolas, fábulas, etcétera. Una de las obras más importantes, álala, una de las obras más importantes, trascendentales, ¿ya? Una de las obras más importantes y trascendentales viene a ser el famoso A Silvia, ¿no? Género lírico, especie soneto, el tema enfrenta todo por su amor a Silvia. Acuérdate el soneto. Cuando se habla de un soneto se habla de dos cuartetos y dos tercetos. Dos cuartetos y dos tercetos, ¿verdad? Dos cuartetos y dos tercetos. El famoso soneto a Silvia es una composición lírica que habla sobre ello, ¿no? Sobre ese aspecto arrebatado de Melgar, ¿no? ¿Qué aspecto arrebatado, profe? Sí, ese aspecto arrebatado de enfrentarse a todo por su amor a Silvia. El soneto, ¿no? Habla de tres puntos. Que Melgar se enfrenta al mundo, se enfrenta a la familia, se enfrenta a la sociedad, que no le importa el tiempo, si bien el tiempo es el enemigo de los amantes, pero no le importa, no importa que pase en la vida o en la muerte, él va a seguir amando a Silvia, a pesar de todo va a amar a Silvia. ¿Qué diferencia hay con la carta a Silvia? La carta a Silvia es una epístola, ya, 522 versos, extenso, entonces, en la cual, pues, Melgar nos habla de su amor, ¿no? Nos habla, en todo caso, nos cuenta su historia de amor, ¿ya? Desde cuando conoce a Melissa y cómo la amaba, pero ella ya no la ama, y habla de él, y Silvia, etcétera, ¿sí? Muy bien, entonces, a Silvia, no te olvides, ¿ah? Una cosa es el soneto a Silvia y otra cosa es la carta a Silvia, ¿ya? Son dos cosas diferentes. Muy bien. Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda? Mariano Melgar. Queda claro entonces el autor. ¿Sí? Recuerda que a Silvia es una composición que tiene 14 versos, rima consonántica. Ya, 14 versos, rima consonántica. Y son endecasílabos, o sea, cada versito tiene 11 sílabas métricas. ¿Ya? 11 sílabas. Costumbrismo, vamos a ver el costumbrismo, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de costumbrismo, ya estamos en la literatura republicana, ¿ya? En el caso del costumbrismo, bueno, acá lo ubica la universidad. Cuando hablamos de costumbrismo hablamos pues de Flora Tristán, ¿ya? Flora Tristán, la paria. ¿Por qué la paria, profesor? Así se hacía llamar ella, ¿no? Paria. Recuerda que desde el punto de vista de Flora Tristán, una paria era una mujer, una hija no reconocida, esposa separada, una pobre, ¿no? Ella era una paria, ¿no? Acuérdate, ella es una paria. Profe, la obra, Peregrinaciones de una paria en 1938, ¿no? Flora Tristán decide venir acá al Perú, viene al Perú, para cobrar su herencia, ¿no? Cobrar su herencia. Entonces, pero se encuentra con una situación diferente, al final no le dan nada, le asignan una pensión, pero pues, no es mucho. Peregrinaciones de una paria, género narrativo, especie novela, tema la crítica a la sociedad peruana del siglo XIX. Personajes como Pío Tristán, Chabrier, ¿no? La Mariscala, que son mencionados en esta obra, y el tipo de narrador es protagonista. Bueno, claro, sabemos que Flora está pues narrando su historia, ¿ya? Esta obra, ¿ya? Esta obra nos habla de lo siguiente, su viaje desde Francia hacia el Perú, lo que tomó 6 meses, era la única mujer en un barco con más de 30 hombres, imagínate, ¿ya? Eh, a su vez, ¿ya?
A su vez, hablamos también de que el primer lugar donde desembarca, ¿sabes dónde es? En Valparaíso, ¿no? Chile, Valparaíso, su primer lugar donde desembarca. Después de eso, ella toma otro navío y desembarca en Islay, ¿no? Va a estar en Islay y se va a ir enterando poco a poco de todo lo que sucede, ¿no? Lo que está pasando, pues, en el Perú, ¿no? No sé si más. ¿No? Ya, bueno. Es en 1933-34 el contexto, ¿ya? La Primera Guerra Civil, Gamarra versus Obregón. Profe, en resumen, la obra nos habla de una crítica, ¿no? No hay educación, no hay escuela, no hay nada de eso, al contrario, hay bastante, ¿cómo se llama? Bastante pobreza, ya no hay escuelas, la gente no se educa, el poder está determinado por un pequeño sector, ¿no? Hay una mayor actividad por parte de la mujer, participación por parte de la mujer. Flora Tristán diría que el matrimonio es una de las nuevas. eh, el matrimonio es una de las prisiones, ¿no? El matrimonio es una prisión, así decirlo. Perdón, una esclavitud, una nueva forma de esclavitud. Eso decía sobre el matrimonio, Flora Tristán. ¿Ya? Claro, su obra fue rechazada porque había una crítica muy, muy seria pues, hacia la clase acomodada. Profe, el romanticismo, el realismo. Vámonos al realismo, ¿ya? Para hablar del realismo, ¿ya? En este caso vamos a hablar de un realismo regionalista. Aquí vamos a hablar de María Nieves y Bustamante, ¿ya? María Nieves y Bustamante tiene una poderosísima obra llamada Jorge o el Hijo del Pueblo. Jorge o el Hijo del Pueblo, profesor. Sí, Jorge o el Hijo del Pueblo. ¿Qué sucede? Sucede que cuando nosotros hablamos de esta poderosísima obra, mira, para empezar, ahí está, lo tienes, surgió en 1892. Género narrativo, especie, novela histórica. El tema es la diferencia entre clases sociales y el valor del pueblo arequipeño. Personajes: Jorge Flores, Lela Velarde, Isabel La Torre, Alfredo Iriarte. El tipo de narrador es omnisciente. ¿Sí? Muy bien. La trama transcurre de la siguiente forma. Jorge es un muchacho, no es un joven que está enamorado de Elena, ¿ya? Tanto así pues que él se declara, ¿no? Se le declara a Elena y Elena le dice, ¿sabes qué, Jorge? Sí, yo también te amo, pero no podemos estar. ¿Por qué? Le dice Jorge, ¿pero por qué? Es que tú y yo somos de dos clases sociales distintas, diferentes. Somos de dos mundos diferentes. No, dice Jorge, no, ¿cómo es posible? Así es. Y bueno, también nos dice que habla del valor del pueblo arequipeño. Sí, porque el contexto, acuérdate de lo que te voy a decir, el contexto de la obra Jorge o el Hijo del Pueblo es un contexto histórico, ¿ya? Porque hablamos de la guerra civil que hubo ¿ya? La guerra civil que hubo eh, entre Arequipa y Ramón Castilla en el 56, ¿no? 1856. Bueno, Elena se va, Jorge se queda, Jorge conoce a Isabel La Torre, hija del señor Guillermo La Torre. Y también es padre de Jorge, pero ambos no saben eso. Ya, desconocen eso. Elena regresa a la ciudad de Arequipa, se encuentra mal de salud, Jorge va a verla, se emociona, se pone nerviosa y de pronto un día a la mañana se murió Elena. Así de simple, se murió.
Ya de ahí Alfredo Iriarte queda al descubierto. Arequipa va a ser invadida por Ramón Castilla, Benito Bonifacio y los 300, un grupo de los inmortales, decide enfrentarse a Ramón Castilla, y ahí van a caer las huestes de Ramón Castilla hasta que eh, gana, ¿no? Las renuncia Vivanco, ¿no? Vivanco renuncia. Ramón Castilla ingresa, toma la ciudad. Jorge es dado por muerto, al final se recupera en el convento de San Francisco y se entera porque su hermana, bueno, Alfredo Iriarte se fue a la cárcel y su hermana se va a hacer monja. Y como que, ya, sí, tengo que estar, ya está, y está ese día. Va, la despide. Ya, Jorge vive unos cuantos años más y muere. ¿Muere de qué? Muere de pena. Cartea. Profesor, pobrecito Jorge murió de pena. Sí, murió de pena. Seguimos. Vamos ahora con el regionalismo. Ya, para hablar del regionalismo, ya, para hablar de este regionalismo, tenemos que tomar en cuenta al escritor Jorge Polar. Jorge Polar, sí. Jorge Polar. Jorge Polar tiene una poderosa obra, sino la más importante, la tienes ahí en pantalla, ¿no? Arequipa, descripción y estudio social. Ya. Ahí está. 1881, 1891, género narrativo, es un ensayo y tiene una visión general de la ciudad de Arequipa. Claro, esta obra involucra varios aspectos, la fundación de Arequipa, la fundación española, incaica, hablan, por ejemplo, de los lugares más importantes, habla sobre el clima, sobre las personas, sobre la mujer arequipeña, personajes ilustres, etcétera. ¿Ya? Hace un análisis bien general, ¿no? Porque toca diversa problemática. ¿Ya? Pregunta de examen admisión. ¿Ya? Examen de admisión, ¿no? Perfecto. Muy bien. En Yaraguara y en los portales, recuerda, hay una famosa frase, ¿no? Que siempre se repite todos los 15 de agosto. No en vano se nace al pie de un volcán. ¿Adivina quién es el autor? Jorge Polar. ¿Ya? Jorge Polar es el autor de esa frase. Muy bien. Rito, vámonos al modernismo. En el modernismo vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Ahí está Francisco Mostajo. Francisco Mostajo, ¿ya? Francisco Mostajo, el último caudillo de Arequipa, ¿ya? Tiene su obra llamada El modernismo y el americanismo. Muy bien. A ver, ¿de qué trata esta obra? ¿No? Vamos a ver, acá está el análisis. Oh, qué chévere. El modernismo y el americanismo es una obra que habla de lo siguiente, ¿no? Género narrativo, especie, discurso. No es un discurso, claro. Y el tema central de este discurso, en todo caso, es, ahí está, defensa de la nueva corriente, el modernismo, ¿no? Claro, o sea, habla a favor del modernismo, dice que es una nueva corriente que está surgiendo y que debemos sentirnos orgullosos porque es una corriente que la hemos hecho muy nuestra, ¿no? Como que muestra ese respaldo hacia esta corriente del modernismo fundada por Rubén Darío. Está a favor de este modernismo, ¿ya? E invita a todos en general, invita a que se unan, ¿no? A que se unan a esta nueva corriente. Ya está, que entre necesito. Muy bien.
¿Ya? Entonces no te vas a olvidar. Modernismo y americanismo. ¿Ya? Una obra que habla sobre la corriente del modernismo. Ya está. Entonces, esa es la primera parte. Hasta ahí, dudas, preguntas, inquietudes. Muy bien. No hay dudas entonces, ¿no? Ya. Vamos a proseguir. Ya. Vamos a proseguir. Pim, 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 pim. Ya está. Muy bien. Vamos. ¿Qué sucede? ¿Qué resulta? Sucede y resulta lo siguiente. Ya en la literatura arequipeña del siglo XX vamos a encontrar diversos autores. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a tener estos dos señorcitos. Percy Gibson y César Atahualpa Rodríguez. Percy Gibson y César Atahualpa Rodríguez. Percy Gibson, junto con César Atahualpa Rodríguez, fundaron esta revista llamada Aquelarre. ¿Ya? Fundaron esta revista llamada Aquelarre. Gibson formó parte de la revista Colónida, acuérdate de Valdelomar. ¿Ya? Bueno, Atahualpa no fue colorida. Trabajaba, él trabajaba en la biblioteca municipal de Arequipa. Percy Gibson, una de las características de la poesía de Percy Gibson es el uso de arequipeñismos, ¿ya? El uso de arequipeñismos. ¿Ya? Esa es la característica de Gibson, ¿ya? Tiene una poesía bucólica. ¿Qué significa bucólica? Ah, campestre, profe. Claro, campestre, naturaleza, y de eso habla Gibson, ¿no? La poesía de Gibson es así, es campestre, bucólica, porque nos habla, ¿no? Nos habla de la campiña, de la Arequipa de antaño, etcétera. Muy bien. En el caso de César Atahualpa Rodríguez, hay una poderosísima obra llamada Sonatas en tono de silencio, es un poemario, ¿ya? Sonatas en tono de silencio, ¿ya? Sonatas en tono de silencio, es un poemario en donde vas a encontrar un poderosísimo poema llamado, ¿cómo se llama? Canto a Arequipa, ¿ya? Canto a Arequipa. Ese es el poema que vas a encontrar dentro de este poemario, ¿no? Canto a Arequipa. Canto a Arequipa es un poema de carácter regionalista, ¿ya? Pero súper regionalista. Porque nos dice, ¿no? Uno de sus versos reza, yo no he nacido peruano, yo he nacido arequipeño. Ya que es la frase, bueno, es uno de los versos de Atahualpa Rodríguez en este pueblo llamado Canto a Arequipa. Ya, muy bien. A Atahualpa, ¿por qué le dicen Atahualpa? Es una especie de seudónimo, ¿no? Por la larga y inmensa cabellera que tiene. Otro integrante, profesor, es Alberto Guillén, que también formó parte de Aquelarre, ¿ya? Y también formó parte de Colonidad. Muy bien. Alberto Guillén, ¿ya? Alberto Guillén viene a ser un autor muy importantísimo, un ególatra, ¿ya? A ver, un ratito, por favor. Discúlpenme un ratito.
Ya, listo, listo. Disculpen la interrupción. Había una situación. Ya. Continuamos. Listo, entonces. Estaba hablándoles de nuestro queridísimo amigo Alberto Guillén, ¿ya? Recuerden que Alberto Guillén tiene pues una poderosísima obra, no te vas a olvidar, llamada Deucalión, ¿no? Ahí está. Deucalión se llama la poderosa. Es un poema. Poemario, perdón. Recuerda que Alberto Guillén es poeta. Ya es un poeta muy egocentrista, evidencia un yoísmo espectacular, evidencia Alberto Guillén, ¿sí? No te vas a olvidar, es un yoísta. ¿Qué más, profe? Hay otro Alberto, pero este es Alberto Hidalgo. ¿Qué sucede con Alberto Hidalgo? Pues también formó parte de Colonia, también formó parte de Aquelarre. Ah, ya. Entonces, profesor, son cuatro los escritores, ya, son cuatro los escritores que conforman este grupo Aquelarre. Claro, bueno, no solamente eran esos cuatro, sino habían más, pero los principales, pues justamente son los que te acabo de mencionar, ¿ya? Hidalgo también forma parte de Colonia, ya sabes, no te vas a olvidar. Y Alberto Hidalgo forma parte, está dentro de la corriente del vanguardismo, ¿ya? Ahí está, la corriente del vanguardismo. Alberto Hidalgo funda una corriente llamada simplismo, donde el eje fundamental y sustancial del simplismo, ¿ya? El eje fundamental y sustancial del simplismo es la metáfora, ¿ya? Entonces, el simplismo, profesor, hace uso de metáfora. Ah, ya, profesor. Oh, qué chévere, profesor. Vamos a hablar de la metáfora. Sí, usa la metáfora. No te olvides, ¿ah? No te vas a olvidar. Shh. Muy bien. ¿Qué más? Hay una obra que se llama Panoplia Lírica. Su poemario, Panoplia Lírica. Y esta obra, Panoplia Lírica, ya dentro de esta obra, perdón, encontramos nosotros un poderosísimo poema llamado Ser hecho a mano. Ser hecho a mano viene a ser un poema en donde Hidalgo muestra su idiosincrasia. ¿A qué me refiero? Me refiero a que nos da a conocer, nos muestra los pensamientos, lo que él asume, habla de arte, habla de ciencia, de arte, ¿no? Su idiosincrasia muestra su egolatría, muestra su ateísmo, utiliza bastante metáfora, dice, ¿no? El aire almacenado en los textos de física y química, como me satisface, me enamora, es el aire que respiro, dice. La luz para el memoria de los siglos establecido en la pintura de los cuadros insomnes, ¿no? El calor irradiado de los niveles y demás hogueras resplandecientes de odio equitativo es el calor que me circunda. El último verso dice, el hombre es un acto manual. Cuando dice que el hombre es un acto manual, nos está hablando de este individualismo, ¿ya? La autocreación, el individualismo y la autocreación, ¿ya? Sencillo, ¿eh? Panoplia lírica, o el de ser hecho a mano, 1917. Es su segundo libro, su primer libro fue Arengalinca. Profe, vámonos al vanguardismo, un vanguardismo más centrado en el indio, ¿ya? ¿No? O conocido pues como cholismo, ¿ya? Así lo van a denominar algunos escritores, ¿no? Cholismo. Guillermo Mercado Barroso es un poeta, ¿ya? También es un poeta, Guillermo Mercado Barroso. Guillermo Mercado Barroso, profe, tiene un poemario. Bueno, su primer poemario fue El oro del alma, ¿ya? Después hablamos de un chullo de poemas. Con un chullo de poemas, este poemario, el chullo de poemas, y en Guillermo Mercado Barroso ya empieza este vanguardismo. Se consolida con Teremos, ¿no? Teremos.
Tremos viene a ser este poemario importantísimo, ¿no? Tremos. Ahí vas a encontrar un poema que se llama El Carpintero Silva. El Carpintero Silva, profesor. Sí, es el Carpintero Silva. El Carpintero Silva habla de la historia de un hombre ya mayor que vivía solo y trabajaba haciendo cajones. Y cuando murió, no hubo ni una sola madera para su último lecho, su lecho definitivo, ¿no? Habla de la explotación, habla del abuso, ¿no? Por parte de la sociedad. Es un poema de protesta, ¿ya? Ojo con eso, ¿ah? Es un poema de protesta. Es un poema de protesta, es un poema relacionado pues a la explotación y más, ¿ya? No te vas a olvidar. Te vas a olvidar. Tenemos. Ya, del carpintero sí. Profe, después vámonos a la generación del 50. En la generación del 50 nosotros vamos a encontrar dos autores. Uno de ellos es Gastón Aguirre Morales. ¿Ya? Gastón Aguirre Morales. Bueno, no hay una foto oficial de él. Y Gastón Aguirre Morales lo ubicamos dentro del cuento arequipeño, ¿no? Tiene un cuento llamado Tic Tac. ¿Ya? Ojo, tiene un cuento llamado Tic Tac. Es un cuento que habla sobre un parricidio, ¿no? Un parricidio. Muy lúgubre, muy oscuro, muy pesimista el cuento. ¿Ah? Forma parte del realismo urbano. ¿Ya? El realismo urbano. Profe José Ruiz Rosas forma parte de la generación del 50 dentro de la poesía pura. ¿Ya? Acuérdate que hay una poesía social y una poesía pura. José Ruiz Rosas, si bien no es arequipeño, o sea, no nace en Arequipa, sino él es limeño, ya nace en Lima, pero a partir de 1549, perdón, 1949, él llega a la ciudad de Arequipa y ya pues se establece aquí. Tiene un libro, bueno, tiene varios en sí, pero tiene un poemario llamado La sola palabra, ¿ya? La sola palabra. En este poemario, La sola palabra, vamos a encontrar un poemita llamado Yo tengo un sol opaco, ¿ya? Yo tengo un sol opaco es conocido como el poema de los sentidos. Acuérdate, anoté eso, ¿ah? Yo tengo un sol opaco es considerado el poema de los sentidos. Ah, ya, perfecto, el poema de los sentidos. Sí. Y por último, la generación del 60, donde vamos a encontrar este señorcito llamado Edmundo de los Reyes, ¿ya? Edmundo de los Reyes. Edmundo de los Ríos, ¿ya? Influenciado por la Revolución Cubana, publica en el 68 este libro llamado Los Juegos Verdaderos. Los Juegos Verdaderos viene a ser, pues, un poema, perdón, es una novela, perdón, es una novela, ¿ya? Es una novela que habla sobre la vida de un guerrillero. Ya no tenemos, no sabemos, no nos dicen el nombre del guerrillero, ¿ya? No nos dicen nada. Solamente sabemos que está encerrado, ¿ya? Está encerrado en una prisión en la selva, ¿ya? Él lleva 5 años encerrado, está moribundo, está a punto de morir y empieza a recordar, ¿no? Parte de su vida, recuerda a sus amigos, los halcones negros, que era un grupo de, ¿no? de muchachos, así, los halcones negros. Hablamos de los halcones negros, habló del tuerto zorco, etcétera. Ya una novela muy interesante, en donde al final el guerrillero muere, ¿no? Muere el guerrillero al final. Y al final sobre él pues cae una rata grande, ¿no? Enorme, ¿no? Una rata, una mamá rata, así, grandazo. ¿Ya? Entonces no te vas a olvidar. Au, au, ya. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hablar, ¿no? De los juegos verdaderos, de los juegos de la verdura. Ya no te olvides, ¿ah? Listo, vamos ahora con una practiquita. Vamos a hacer una práctica, ¿ya? Te voy a mandar una práctica, espera un ratito.
Ya, listo, entonces voy a mandarles esta práctica, este force, mejor dicho. Ya, ahí está una respuesta por usuario. Compartir. Estamos compartiendo y ya está. Ingresen al chat de la reunión, por favor. Ahí está, ¿ves? Perfecto. Ingresen al chat de la reunión, por favor, y ahí van a encontrar esta, esta evaluación del Forms.
Muy bien, listo. Vamos a empezar. Ya vamos a darle entonces una revisadita a este Force. Bueno, había algunos en donde tenías que escribir. Vamos a ver, ¿ya? A ver, profe, empezamos con la primera pregunta y dice así. La parte histórica de la novela Jorge o el Hijo del Pueblo nos narra, profesor, la parte histórica nos narra la rebelión de Arequipa contra Ramón Castilla. ¿Ya? Profesor, disculpe, Sí. tengo problemas para enviar la práctica. ¿Qué te sale? No me deja enviar, supongo que es por lo que es mi internet. No estoy ahorita en un lugar donde pueda mi internet estar al 100. Está solamente unas pocas barras y no está bien. Ah, la señal está mal, está débil seguro, está demorando en cargar. Sí, profesor, y Ya, no me deja enviar. Por eso antes, si me puede dar un momento, por favor. ya te voy a dar un momentito, no te preocupes. No te preocupes. Mientras vamos a ir despacio, despacio, despacito. ¿Ya? A ver, entonces te dice la parte histórica, ¿no? Te dice la rebelión de Arequipa contra Ramón Castilla, acuérdate, 1856, ¿no? Acuérdate ese contexto histórico de 1856. Ah, ya, perfecto. Las elecciones, no, no, Lima, no, 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 fácil, pues, profe. Dos, escritor arequipeño, te dice, escritor arequipeño que crea su propia corriente. Escritor arequipeño que crea su propia corriente. ¿Cuál fue el escritor arequipeño, profesor, que creó su propia corriente? Bueno, acá está bien, Alberto Hidalgo, ¿ya? Claro, era con mayúscula, ¿no? Alberto Hidalgo. La primera es con mayúscula, pero bueno, está bien, está bien. Si escribiste Alberto Hidalgo, no. Mariano Melgar, no, no es Mariano Melgar. No, no, no. ¿Ya? Francisco Mostajo tampoco. Juan Pablo, ¿cuál Juan Pablo? ¿Tantos Juan Pablos que? Ya, Alberto Hidalgo es la respuesta. En la pregunta número 3 decía Jorge Polar escribió una obra con el título Arequipa. Esta contiene una visión de nuestra ciudad desde la perspectiva de respuesta correcta de la respuesta 100%. En alternativas E. General. Una perspectiva general. Ah, ya, general, profe. Sí, general. Ya está. Excelente. Muy bien. Ya, no histórica, no, general. Una perspectiva general. 4. Flora Tristán vino al Perú en busca de sus ancestros paternos. El título de su obra, Peregrinaciones de una paria, por lo tanto tiene una connotación. ¿Cuál es la connotación que tiene el título de la obra Peregrinaciones de una paria? La respuesta correcta, la respuesta 100% veráis. Es la alternativa E, de desheredada. Claro, ella era una mujer desheredada, ¿no? Y pues llega al Perú para cobrar la herencia, pero al final no, ¿ya? Entonces, esa es la connotación del título, Peregrinaciones de una paria. 5. El título de la obra Aventura Trabada, el suelo de Arequipa convertido en cielo, es una expresión, la respuesta correcta, la respuesta 100%, pero es antitética, la antítesis, ya, suelo, Arequipa, suelo, cielo. 6. Te dice, el poema Yo tengo un solo Paco le pertenece a... Ahí me da varias respuestas. A ver, te está diciendo a quién le pertenece. ¿Ya? Aquí me han puesto la sola palabra José Rojas. No es Rojas. Es la sola palabra, está en la sola palabra, está bien. ¿Ya? José Ruiz Rojas. No es Rojas, es Rosas. Jorge no, es José Ruiz Rosas, muy bien. José Ruiz Rosas es el autor, ¿ya? Perfecto, José Ruiz. Está bien, también, también, vale, vale. Gustón, no, no es Gustón. ¿Quién nos habla del... obra, perdón, obra que nos habla de un realismo regionalista? La respuesta es Jorge o el Hijo del Pueblo, era la respuesta. Ya nadie nos ha puesto eso. El cuento Tic Tac le pertenece a Gastón Aguirre Morales.
Sí, muy bien. Gastón Aguirre Morales. ¿Qué han puesto Gastón Aguirre Morales? Perfecto. Ya no te vas a olvidar. Muy bien. Gastón Aguirre Morales. Perfecto. Muy bien, mis jóvenes estudiantes. Hasta ahí entonces nos vamos a quedar el día de hoy. Espérate, vamos a detener la grabación. Profesor, una pregunta.